Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Héctor Sustaita y hoy quiero presentarles XNA Game Studio 4.0 y así hacerles llegar una opción para el desarrollo de videojuegos para Windows Phone 7. Actualmente estamos viendo una explosión de desarrollo de aplicaciones y videojuegos para dispositivos móviles y las reglas al respecto al desarrollo continúan siendo las mismas. Ustedes como desarrolladores quieren hacer llegar su producto al mercado y que éste sea de una excelente calidad para poder satisfacer las necesidades de muchos usuarios y obviamente que su desarrollo sea rentable y les proporcione ganancias. Con XNA Game Studio 4 se provee una plataforma con la plomería necesaria para soportar el desarrollo de videojuegos de manera profesional, de tal manera que permite concentrarse en el desarrollo del juego en el sentido de la jugabilidad más que en los motores de funcionamiento. En esta sesión vamos a hablar acerca de Windows Phone 7 y su plataforma de videojuegos. Revisaremos el tema de Xbox Live y cómo se integra con Windows Phone 7. Veremos un vistazo general del XNA Game Studio 4.0. Hablaremos del framework de XNA como tal y de la manera de utilizarlo. Y al final daré unas ligas de la presentación para que ustedes puedan consultar tutoriales o recursos relacionados al tema y así como mis vías de contacto. Okay, este es el panorama o hub de juegos de Windows Phone 7, que como ustedes saben les muestra información relacionada a los juegos que han instalado en su teléfono. Por ejemplo, comienzan viendo su profile de Xbox Live, que les muestra su gamer tag y los logros que han desbloqueado en los juegos en su teléfono. Si hacen scroll verán una lista de requests que son invitaciones de sus amigos y es que están jugando algún videojuego multijugador para que sepan que tienen que realizar alguna acción o que es su turno de actuar, etcétera. Si continúan haciendo scroll, verán la colección de juegos que poseen actualmente y pueden ejecutarlos desde esta sección. Y finalmente está la sección de Spotlight, que es una lista de noticias para que estén informados acerca del mundo de los videojuegos en esta plataforma. Así que podrán ver la información más a detalle dando tap sobre el link que les aparecerá para lanzar la aplicación de Internet Explorer y ver el contenido. Okay, Xbox Live es una de las cosas más llamativas en Windows Phone 7 respecto, obviamente, a los videojuegos, y se trata de un set de características para Windows Phone 7 que son parte de todo el conjunto de características que ustedes pueden tener en Xbox 360. Pero bueno, sin duda ayudarán para que sus usuarios tengan un sentido de pertenencia mayor hacia el juego. A través de estas características pueden tener acceso al gamer tag, a información de perfil, a su lista de amigos para hacer invitaciones tal vez. Pueden desbloquear y guardar logros en el teléfono y finalmente tienen la oportunidad de publicidad y mercadotecnia de alto nivel a través de la red de Xbox Live y Marketplace. De tal manera que los videojuegos para Windows Phone 7 se convierten en parte de todo el ecosistema de Xbox Live, lo cual son grandes noticias tanto para los desarrolladores como para los videojugadores. Sí, si queremos codificar videojuegos para Windows Phone 7 o para Xbox, probablemente piensen que para poder publicarlos en las diversas plataformas siempre tendremos que recurrir a un editor, es decir, una empresa que tenga un vínculo directo con Microsoft y que tenga los acuerdos necesarios para poder hacer uso de la parte de logros, de achievements. A estos usuarios o empresas se les conoce como publishers. Si ustedes no utilizan la parte de logros en sus videojuegos, no es necesario contar con un publisher.
y podrán subir su juego al marketplace sin problemas. Por otro lado, si tienen ustedes una buena idea respecto a un juego y quieren ser publishers, pueden enviar un correo a la dirección que se muestra en este slide, que es wpgames@microsoft.com, para que Microsoft la revise y se ponga en contacto con ustedes, y si les llama la atención su idea, realizarán el proceso correspondiente. Actualmente muchos desarrolladores quieren ver una plataforma que sea consistente con el hardware con el que van a trabajar. Como saben, el mercado ofrece una segmentación de dispositivos muy grande, diferentes resoluciones, interacción, CPUs, GPUs, diferente memoria del dispositivo, si tiene teclado integrado o no. Y esto hace que sus matrices de pruebas pues exploten prácticamente, ¿no? Por tantas cosas que hay que considerar. Por lo que los desarrolladores pues sufren al llegar a estos puntos. Para el caso de Windows Phone 7, cualquier teléfono con el que se vaya a contar debe tener debe de alinearse a ciertos requerimientos de hardware. Así que ya no hay problema con la resolución de la pantalla, por ejemplo, ya que es constante, así como la parte de multitouch, la memoria, GPU, acelerómetro, etc. De hecho, la única parte opcional sería el teclado físico, así que solo en ese punto tendrían que considerar en el desarrollo de su videojuego, pero bueno, siempre se recomienda que la interacción sea mediante la pantalla o sensores, sino con el teclado, para no limitar el uso a ciertos dispositivos. Hay dos frameworks a elegir cuando desarrollan para Windows Phone 7, Silverlight y XNA. Silverlight tiene un modelo de Event Driven, es decir, que toma una acción que ocurre para hacer cierto proceso en código y lo pueden utilizar para desarrollar aplicaciones o juegos, pero está más enfocado al desarrollo de aplicaciones. Si su aplicación contará con una interfaz de usuario enriquecida, tal vez quieran optar por Silverlight. Si quieren usar cosas como HTML o JavaScript, la opción también sería Silverlight. Si quieren desarrollar un videojuego de alto desempeño con gráficos en 2D o 3D, donde la pantalla mostrará elementos que cambian continuamente, pues XNA es la opción. Y hay, diversas formas de combinar estas dos tecnologías. Recordemos que ambas están construidas sobre librerías que pueden comunicarse. Por ejemplo, el Touch Framework es estrictamente de XNA, pero saben que lo pueden ocupar para Silverlight. El API de HTTP Web Request es parte de Silverlight, pero también podrían implementarla del lado de XNA. Así que tampoco crean que por optar por una tecnología van a dejar de lado las capacidades de la otra. Y bueno, aprovechando esto, les invito a revisar el material del evento del MIX 2011 que acaba de ocurrir la semana pasada. De hecho, donde una presentación de Scott Gu, donde nos da la noticia de que ya se cuenta con mayor interoperabilidad entre Silverlight y XNA, y donde además, hace un demo ahí muy divertido. Vamos a revisar más a detalle XNA Game Studio 4.0 y hay tres pilares importantes acerca de este framework. Es potente, es productivo y es portátil o portable. Si no están familiarizados con XNA Game Studio, esta última versión está dedicada a hacer el desarrollo más fácil, ya que, como todos sabemos, en el ámbito de los videojuegos, pues es una línea aparte de desarrollo de aplicaciones, un género distinto, digamos. Se concentra en el hecho de que el desarrollador no se preocupe por la plomería que tendrá que hacer si desarrollara en código nativo, sino más bien se enfoque a la jugabilidad e interacción. Todo será construido en C# y corriendo sobre .NET, y obviamente se integra
con Visual Studio 2010. Hay que tener claro también que no se trata de un motor de solución, sino de un framework. Si quieren un motor de solución más avanzado y complejo para implementar, pueden investigar sobre productos de tercero que se integran sobre XNA. Pero aún así, este framework les permite tener acceso a varias pantallas usando la mayoría del código. ¿Qué hay de nuevo en XNA Game Studio 4? Tenemos la posibilidad de hacer desarrollo, deploy, debug directamente en nuestro dispositivo con Windows Phone 7. Hay una simplificación respecto a las APIs de manejo de gráficos y se tiene una segmentación hacia dos perfiles que llamaremos Rich y High Def, que más adelante los vamos a detallar. Para el profile de Rich nos enfocaremos a dispositivos como Windows Phone 7 y a lo que conocemos como Casual Games para Xbox y PC. Y este perfil utiliza 5 efectos configurables disponibles. Otra optimización se realizó en el administrador de recursos y el administrador de estado. El framework de XNA se integra dentro de las herramientas del Developer Tools que pueden descargar para instalarlas junto con Visual Studio 2010. Y otra de las cosas es que los desarrolladores ya estaban pidiendo un mayor acceso a la parte de manejo de audio, así que ahora pueden capturar audio, por ejemplo poner eco, hacer un reverb, en fin, manipular el stream de audio antes de mandarlo a la salida. Inclusive podrían serializar el audio si lo requieren. Y el primer pilar que mencionábamos es que XNA es potente. Tal vez hayan escuchado que XNA Game Studio en contexto con Xbox Live Indie Games es probablemente donde más impacto tenga. Sin embargo, XNA es una herramienta profesional que se integra perfectamente con Visual Studio y es utilizada por estudios profesionales que se dedican específicamente al desarrollo de videojuegos arcade, por ejemplo, para Xbox. Windows Phone 7 y XNA Game Studio hacen un ambiente que utiliza código administrado, lo que significa que no tendremos código inseguro, código en C++, no vamos a tener un platform invoke, es todo en C# exclusivamente. Y si tienen dudas acerca de utilizar el código administrado, es decir, C# en el desarrollo de videojuegos, sepan que ya se tienen más de 800 juegos para el marketplace de Xbox Live Arcade y Xbox Live Indie Games, todos escritos completamente en código administrado que corren perfectamente y están llevando pues dinero a sus desarrolladores. En XNA Game Studio 4 podemos encontrar desempeño y rendimiento en 3 categorías. En términos de framework, no se genera basura o código innecesario en las llamadas a las APIs. Se optimizaron las librerías de manipulación matemática. También se hizo más eficiente la transición de nuestro código a código nativo, así como también se reescribió el stack que maneja los gráficos en 3D para el manejo con código administrado. La primera versión de XNA Game Studio fue liberada en 2006, así que ya han pasado 5 años, por lo que se ha aprendido acerca de cómo enfocarse al desarrollador y qué tipo de juegos les gustan más a los usuarios. Y bueno, obviamente enfatizar el compromiso por parte de Microsoft acerca del uso de código administrado. Si ustedes ya tienen experiencia usando C# en aplicaciones web o haciendo cosas del lado del servidor y esa clase de implementaciones, sepan que los desarrolladores de videojuegos exigen un manejo de recursos especial y más aún si no conocen del todo C#. Así que se tienen altas expectativas para contar con nuevos desarrolladores en esta plataforma, ya que también se tienen herramientas que permiten la facilidad de su uso. Que les voy a mostrar un video de un videojuego desarrollado
en Windows Phone 7. Permítanme compartirlo. Que lo voy a ejecutar, esperemos que la transferencia de Live Meeting no sea un problema para verlo, pero bueno, lo voy a ejecutar. Este videojuego es totalmente en 3D, los personajes tienen total interacción, te puedes mover en todo el escenario y bueno, fíjense cuando el personaje ahorita en unos momentos va a estar en el puente. Por ejemplo, ahí cuando hace el movimiento especial se desbloquea un logro. Es un claro ejemplo de la interacción con Xbox Live. Y bueno, también noten la manera en que el puente se destruye. El escenario es totalmente interactivo y bueno, este videojuego llamado The Harvest fue desarrollado en un poco más de 3 semanas por la gente de Microsoft, obviamente por un equipo especializado en XNA. Ok, regresemos a la presentación. Ok, en 1996 el desarrollo de videojuegos se hacía con C++ y bueno, algunos assemblies extras. Pero actualmente los desarrolladores quieren algo más ágil y rápido para poder sacar más productos en menos tiempo. Entonces ahora las herramientas pues ya son mejores, el ambiente de desarrollo es más amigable y la plataforma es más robusta y contiene funcionalidades encapsuladas. XNA Game Studio 4 posee la capacidad de integrarse completamente con Visual Studio 2010, ya que se instala como una plantilla más de proyectos basado en este framework. Otro de los puntos importantes es que el IntelliSense está totalmente implementado para una mayor facilidad en el desarrollo y bueno, podemos hacer deploy y debug directamente en el dispositivo físico o en el emulador. Además de hacer más fácil el desarrollo de videojuegos, también se hace más fácil la utilización de recursos por medio del Content Pipeline, que pueden manipularlo desde el mismo Visual Studio 2010. Hay importadores de contenido integrado que hacen un manejo óptimo de imágenes, audio, modelos en 3D con un formato estándar, es decir que este Content Pipeline va a ser nuestro repositorio de todos nuestros assets, de todos nuestros elementos multimedia que vamos a poder incorporar a nuestro videojuego. Pero si es necesario, pueden extender este Content Pipeline para escribir sus propios importers o exporters, por lo que observamos una gran flexibilidad en este sentido. El Content Pipeline también puede ser, también se puede utilizar código nativo si es que así lo requieren, o también hacer un pinbook. Y otro punto importante es que el Content Pipeline se agrega como un proyecto a su solución, así que se hace más fácil la integración de sus recursos gráficos y multimedia con la lógica de su juego. Ahora, bueno, vamos a hablar acerca del framework de XNA y cómo ser más productivos utilizando las APIs. Uno de los conceptos que introduce XNA es el uso de un game loop. Este game loop está construido sobre el objeto de aplicación de Silverlight
y es por eso que podemos utilizar las librerías de Silverlight en este entorno también. Aunque, bueno, hay clases que no podremos utilizar en ambas plataformas, es decir, que no son 100% compatibles. Por ejemplo, el manejo de gráficos 3D en XNA no lo pueden utilizar en Silverlight, tampoco pueden utilizar los controles de interfaz de usuario de Silverlight en un juego de XNA. Otro tipo de ejemplo es la reproducción de video en Silverlight, ya que, como saben, pueden poner su media element con el diseño que deseen, la transformación, la posición que deseen, y el video se mostrará ahí, al contrario de XNA, que está limitado a que un video se ejecute en full screen. Si aún tienen dudas sobre qué tecnología elegir para su videojuego, pueden revisar la página de creators.xna.com, que de hecho es la misma, les va a redireccionar a la misma página de create.mcdn.com, y bueno, ahí pueden revisar los recursos y papers disponibles que hablan acerca de las características y uso de cada una de las tecnologías. Si su interfaz tendrá mucha interacción con el usuario, o si quieren utilizar XAML para hacerla, consideren Silverlight. Si quieren utilizar Data Binding o quieren ayudarse con el layout utilizando Microsoft Blend como herramienta, obviamente esto también es para la parte de Silverlight. Como mencioné anteriormente, para el manejo de gráficos en 3D, la opción es XNA. Si su juego es en 2D, pero tiene muchos elementos en pantalla que tienen que estar renderizando continuamente, XNA les dará mejores resultados en cuanto a desempeño. Y para aquellos desarrolladores de videojuegos que ya están acostumbrados al ciclo de Present, Update y Draw, XNA maneja esos eventos de manera natural. Así que, bueno, podrán sentirse más cómodos desarrollando en XNA, además de ayudarse con el Content Pipeline para manejo de sus recursos multimedia. Aquí revisamos el Game Loop, que es donde se va a ejecutar toda la lógica, prácticamente va a ser el elemento principal de nuestro videojuego. Cuando ustedes crean un proyecto de XNA, este es el código que por default les creará la plantilla. El método update será donde pondrán ahí la lógica de su juego, los movimientos, colisiones, procesos, toda la física, etc. Y posteriormente se ejecutará el método draw, que será el que presentará el contenido ya modificado en pantalla. Ok, y ahora pasemos al tema de gráficos. Los gráficos que maneja XNA en conjunto con el dispositivo representan una evolución en el API de render. Los administradores de estado y recursos se han simplificado comparado con otras versiones y como se les comenté en un slide anterior, se tiene la segmentación entre dos perfiles, Rich y High Def, para diferentes dispositivos. Y bueno, para el manejo de gráficos se tienen primitivas según el tipo que se desee implementar, ya sea 2D o 3D. Y algo nuevo en XNA Game Studio 4 es este set de 5 efectos configurables. En un Windows Phone 7 que tiene el perfil de Rich, no podremos programar nuestros propios shaders o efectos, por lo menos hasta esta versión. Sin embargo, los que hay son suficientes para lo que queramos implementar básicamente. Un punto muy llamativo que comparte Windows Phone con Xbox 360 es un escalador o scaler de hardware. Lo que hace el escalador en el render del juego es un buffer y dejar que se haga el escalamiento del mismo videojuego dependiendo del dispositivo.
lo que también, bueno, nos ayudará a dar un mayor desempeño en el hardware. También la entrada mediante la pantalla táctil se escalará o modificará dependiendo del dispositivo y de su orientación. Así que no tienen tampoco que preocuparse por este punto en su desarrollo. El área de audio es una de las partes donde se hicieron mejoras respecto a versiones anteriores. Y bueno, hablando de este tema, es bastante intuitivo el manejo que tiene, ya que contamos con la posibilidad de manipular el stream de audio antes de enviarlo a la salida. Y como también mencioné anteriormente, podemos hacer la serialización de audio para guardarla en el almacenamiento físico, que por ejemplo, cuando capturamos la voz de un usuario podríamos guardarla. Respecto a entradas de audio, está soportado el micrófono, también en manos libres. Esta parte es totalmente transparente para el desarrollador, así que no importa como tal la fuente de donde se obtenga el audio, sino pues lo que se haga con la captura de audio realizada. Y también se tendrá acceso a las colecciones de música del usuario para poder integrarlas al juego como música de background, por ejemplo. Algo similar se puede hacer con las fotos del usuario, donde se podrá inclusive modificar una imagen. Y para la parte de videos se pueden integrar controles de play, stop, de regreso. Bueno, solo recuerden que para XNA el video se mostrará en pantalla completa. Pero bueno, esta parte es muy utilizada para mostrar escenas del juego y capítulos introductorios previos a comenzar un nivel, por ejemplo. Actualmente hay una implementación muy extensa respecto a la interacción con pantallas táctiles, como es el caso del Zoom HD, el proyecto Surface, Windows Phone 7 y otros dispositivos de otros fabricantes, los cuales soportan multitouch por default. Recordemos que la especificación mínima del número de toques en pantalla para un Windows Phone 7 es de 4 toques. Por ejemplo, para el caso del teclado, está soportada la entrada para múltiples plataformas, no importa si es un teclado en pantalla, físico, o para el caso del Xbox 360, el teclado que se acopla al control. Es totalmente transparente el manejo del teclado, así que el mismo código para manipular el teclado funcionará en todos los dispositivos, lo que hace menor el uso de ifdefs. Para el caso del API de Touch, podemos ver que es bastante fácil la implementación, ya que con pocas líneas de código tenemos acceso a la colección de toques y sus estados. Y pueden utilizar el hardware mismo para interactuar con su videojuego. En este caso me refiero a los sensores de Windows Phone 7, como lo son el acelerómetro, el GPS, etc. También pueden tener indicaciones al usuario por medio del control de vibración. Y pueden ver que para el manejo de sensores, las APIs nos facilitan ya bastante el trabajo con unas pocas líneas de código. Por ejemplo, estamos viendo en este slide una implementación de control de vibración donde le indicamos el tiempo y bueno, abajo estamos viendo ya la lectura del acelerómetro. Que vamos a crear un proyecto rápidamente en Visual Studio para que puedan ver la facilidad del desarrollo de videojuegos. Permítanme compartir mi Visual Studio.
Y aquí tengo Visual Studio 2010. En este caso yo contaba ya con una versión Ultimate y al momento de descargar las herramientas de desarrollo, en el caso específico de XNA, únicamente me agregó la plantilla correspondiente. Okay, si nos vamos a File, New Project. Okay, aquí podemos ver las plantillas que tenemos disponibles para XNA. Ustedes ubican perfectamente las de las aplicaciones de Windows Phone, que en este caso están en la sección de Silverlight for Windows Phone. Y bueno, ahorita vamos a hacer un proyecto de XNA Game Studio 4. Okay, voy a seleccionar Windows Phone Game. Ustedes pueden ver también que pueden desarrollar un videojuego para PC, para Xbox 360. Aquí vamos a ponerle un nombre a nuestro proyecto. Lo creamos y vean el código que ya nos genera la plantilla. Tenemos obviamente el constructor de nuestro juego. Tenemos, bueno, arriba de ese constructor las variables globales que vamos a utilizar. En este caso, el administrador de gráficos, el administrador de sprites. Más abajo tenemos el método de initialize, que es, como su nombre lo indica, donde vamos a inicializar los valores de nuestros objetos. El método load content, que va a ser donde vamos a cargar la parte de gráficos de nuestro videojuego. Un load content también está cuando ya, bueno, este se va a ejecutar una vez cuando se termine. El método de update, que es pues prácticamente el más importante, donde vamos a manejar toda la lógica de nuestro videojuego. Y bueno, al final viene el método de draw, que como les comenté se va a ejecutar después del método de update. Y vamos a generar una pequeña prueba. Para esto vamos a utilizar un fondo y vamos a utilizar un personaje, digamos. Puedo utilizar la clase Texture 2D para el background. Y también para el jugador. Ok. En el área de Solution Explorer pueden ver que tenemos el proyecto como tal del videojuego, pero además ya tenemos por default un Content Pipeline, es decir, un proyecto donde vamos a manejar, perdón, los elementos gráficos de audio, etcétera, de nuestro videojuego. En este caso voy a agregar elementos. Y los voy a separar aquí en carpetas. Aquí voy a agregar una imagen aquí a backgrounds. Voy a agregar este background. Y mi personaje, mi jugador, voy a tomarlo también de esta carpeta de imágenes. Y ahí ya tengo en mi Content Pipeline mis assets que voy a utilizar para esta prueba. Y para el caso de la inicialización, y vamos a indicarle que sea un full screen. Y vamos a inicializar nuestros, el background y nuestro player. New texture.
Graphics. Vamos a hacer la llamada al administrador de gráficos. Graphics Device. Bueno, en este caso voy a declarar también un objeto para manipular la pantalla. Se llama Viewport. ¿Sí? Que me va a dar exactamente la resolución de la pantalla con la que estoy trabajando. Así, haciendo el código de esta manera, pues ya nuestra migración tal vez a una plataforma de PC o de Xbox pudiera ser más transparente. En este caso voy a ponerle todo el ancho de la pantalla y todo el alto. Y por el caso de el player, aquí me faltó inicializar también la parte del screen. Ok, el player va a ser igual en new texture, igualmente el manejador de gráficos, y bueno, aquí le voy a poner un alto y un ancho por default. Ok, ahí ya tengo inicializado mis assets. Okay, entonces ahora lo que tengo que hacer es en el método de loadContent indicarles de dónde va a obtener su valor gráfico, que en este caso va a ser del Content Pipeline. Content. Pero en el objeto Content podemos tener acceso al Content Pipeline. En este caso vamos a decirle load, texture 2D, y vamos a indicarle de dónde va a tomar ese asset, que en este caso va a ser de backgrounds. Ok, y vamos a hacer lo mismo para el player. Content load, también es una textura en 2D. Y en este caso está en characters, en body se llama. Ok, y aquí ya tengo indicado de dónde va a obtener los valores gráficos mis objetos. Y ahora viene lo más importante, que es ponerle la lógica. En este caso ahorita lo voy a dejar así para que vean cómo es que se ejecuta si no ponemos ninguna lógica. Es decir, pues vamos a tener ahí únicamente nuestros assets y no vamos a poder realizar ninguna acción. ¿Okay? Nada más para que se muestren mis elementos en el método draw. Voy a mandar llamar al sprite batch. Okay, y aquí dentro vamos a decirle al sprite batch que dibuje el background. Cuando necesitamos una posición, vamos a declarar una posición para este background. Esto lo vamos a hacer a través de vectores. En este caso voy a utilizar la clase vector2, que es en 2D. Vamos a decirle la posición del background va a ser igual a un nuevo vector en la posición 0,0. Okay, y bueno, también vamos a necesitar una posición para el player. ¿Sí? En este caso pudiéramos indicarlo directamente en el código, pero bueno, hay que hacerlo bien.
la posición de aquí del player. Bueno, vamos a dejarla igual en esa posición, en la 0,0. Y entonces aquí el background lo ponemos en la posición background, es decir, en 0,0. Vamos a indicarle un color. Y hacemos lo mismo para el caso de el personaje. El player va a ser post player. Ok, voy a ejecutar tal cual ya este proyecto para ver qué es lo que nos arroja en el emulador. Bueno, ahorita me va a marcar un error porque lo va a querer hacer al dispositivo. Ok, le cambio aquí al emulador y lo ejecutamos. Aquí vamos a esperar a que cargue. Aquí Visual Studio nos dijo que no tenemos ningún error. Y vamos a proceder a visualizarlo. Aquí parece que no están viendo como tal el emulador. Voy a compartir mi escritorio completamente. Y aquí ya está mi emulador con el fondo. Permítanme girarlo. Con el fondo que le indiqué y el asset del player. Y en este caso pues no tenemos ninguna interacción, mi videojuego en este caso pues no hace nada. Y vamos a ponerle algo de lógica en el método de update. Ok, estoy aquí en el método de update y bueno, aquí vamos a hacer únicamente que se mueva. Entonces, recordando el slide donde mencionaba la parte de obtener los toques en pantalla, que era Touch Collection. Vamos a hacer referencia al Touch Panel y Get State. Ok, ya con esto ya tengo la matriz de todos los toques que se han hecho en pantalla. Aquí, bueno, vamos a validar si los toques son mayor a 0. Okay, para que se ejecute un movimiento vamos ahorita a limitar que si tocan más allá de la mitad de la pantalla se mueva hacia la derecha, ¿sí? Más del lado de la otra mitad se mueva a la izquierda. Y bueno, para esto entonces necesitaría un vector para indicarle la posición del paso, digamos. Vamos a declararlos de una vez. El vector 2 que sería, vamos a poner step layer horizontal, sería un nuevo vector. Vamos a ponerle un paso de 10, que se mueva a 10 píxeles, y un paso a 10 también en vertical. Aquí ya declaré estos dos objetos. Entonces, si el primer toque en su posición de X es mayor a la pantalla, al ancho de la pantalla,
entre 2. Entonces la posición del player, que recuerden que ahorita está en 0,0, le vamos a sumar el vector del step player horizontal, que de otro modo la posición del player, pues únicamente le restamos ese paso. Y para el caso de que se mueva verticalmente, sería prácticamente lo mismo. En la posición Y sea mayor, en este caso va a ser el screen height entre 2, hacia la mitad de la pantalla. Y aquí, bueno, la posición player va a ser, vamos a sumarle el step player vertical, y de otro modo la posición player le restamos el step player vertical. Ya aquí ya puse lógica en mi videojuego, voy a ejecutarlo. Y bueno, aquí lo que debería de pasar es si yo toco más allá de la mitad de la pantalla, del lado derecho, debería de ver que mi personaje se mueve hacia la derecha. Y si toco más abajo, bueno, se debe de mover hacia abajo y hacia adelante. ¿Sí? En este caso, vemos que está funcionando correctamente. Si me muevo hacia el otro lado, vemos que ya tenemos interacción. Esta obviamente es una demo básica, pero vean lo rápido y lo fácil que fue implementar la lógica en el lado del método de update. Vamos a regresar a la presentación, ya el tiempo apremia. Finalmente hablaremos de la portabilidad, que es el último de los 3 pilares importantes de XNA. Con XNA tienen la posibilidad de tener 3 pantallas objetivo, una PC, un Windows Phone y un Xbox 360. Desde su concepción, XNA fue considerado para que fuera utilizado en varias plataformas, y esto hace que tener una versión de un juego para Xbox en Windows Phone sea más fácil y en menor tiempo. Tan solo con dar clic derecho en nuestro proyecto de Visual Studio tenemos la posibilidad de crear una copia para Windows Phone, como vemos en este slide, y cambiando algunos parámetros o propiedades podemos tener la versión lista para un perfil distinto. Aún si no quisiéramos una versión para otro dispositivo, tal vez podemos tener el mismo engine o lógica para crear nuestro juego en aquel dispositivo. Entonces también nos serviría para ese punto. Respecto a los perfiles, ya comentamos que hay 2. El de Rich aplica para Windows Phone 7 y juegos multiplataforma para PC y Xbox, lo que conocemos como Casual Games. Y el perfil de High Def aplica cuando se quiere un desarrollo en una plataforma avanzada como Xbox 360 y PC, aprovechando el hardware y las capacidades de la PC o de la consola. Es decir, el desarrollo de videojuegos al límite. Y aquí sí podrán programar sus propios shaders y efectos. A manera de resumen, retomaremos los 3 pilares importantes que hacen que los desarrolladores se acerquen a la plataforma XNA por medio de código administrado. Nos volvemos más productivos ya que tenemos herramientas robustas y con las cuales ya hemos trabajado, tal es el caso de Visual Studio, por lo que nos concentraremos en el gameplay o jugabilidad, ya que XNA nos provee de la plomería o funcionalidad básica para el desarrollo de videojuegos. Y finalmente tenemos la posibilidad de contar con un mismo desarrollo en varias pantallas objetivo, que en este caso es Windows Phone, PC y Xbox 360.
Hasta aquí los temas de esta sesión. Por favor, si tienen alguna pregunta, pónganla en el panel de Q&A, de preguntas y respuestas, para poder mencionarla y poder resolverla en este momento. En lo que están escribiendo sus preguntas, les invito a descargar las herramientas de Windows Phone, aquellos que aún no han hecho alguna aplicación o estén interesados en hacer alguna aplicación para Windows Phone, ya sea videojuego o aplicación normal. Las herramientas las pueden descargar de developer.windowsphone.com, que es la misma que create.msdn.com. Y la tercera liga que les dejo son requerimientos de hardware que deben de contar para que se ejecute correctamente XNA en su emulador. Sí, se pueden desarrollar aplicaciones 3D con Silverlight, o solo hay soporte para XNA. Para utilizar la parte de 3D necesitarías llamar las librerías de XNA, pero sí es posible crearlas. Nos preguntan, ¿el complemento para poder desarrollar con XNA viene por defecto en Visual Studio o hay que instalar la parte? ¿Es algún tipo de complemento? Sí, es un add-in, es una serie de plantillas que puedes descargar junto con el Developer Tools en la página de create.msdn.com. Cuando descargas los Developer Tools te indica los tipos de frameworks que puedes instalar. En este caso está la plantilla de Windows Phone y está aparte la plantilla de XNA. Y sí, puedes crear juegos en 3D con XNA para Xbox 360. Y bueno, ¿cómo puedes cargarlos en la consola? Pues los tienes que publicar en Marketplace para que en Xbox Live puedas acceder a Marketplace y puedas ahí descargarlos e instalarlos en tu consola. Ligas de recursos adicionales, ligas de blogs, foros, de específicamente el tema de XNA. Y nos preguntan que si el movimiento que puse en el ejemplo es una imagen junto con el background, creo que es lo que estoy entendiendo. Bueno, en este caso es una imagen independiente y sí se utilizan vectores para hacer el movimiento. En este caso, el concepto de vector hay que utilizarlo bastante en XNA para poder trasladar o transformar la posición de cierto elemento a otro punto. Vamos a dar por finalizada esta sesión. Muchas gracias por haber asistido y estén al pendiente de los demás webcasts acerca de Windows Phone 7 y entren por favor a developer.windowsphone.com para que estén enterados de los procesos que tienen que seguir para su certificación de aplicaciones, descarguen las herramientas e inclusive descarguen ejemplos y tutoriales. Muchas gracias.